En el presente video veremos algunos ejercicios relacionados con la temática de principios de Arquímedes que aplican para el curso FMF 210 de especialidad Máquina de Marina Mercante de la Universidad Andrés Bello, sin perjuicio de que podrían ser útiles para otras asignaturas. Considere el siguiente problema. Un bloque de aluminio de 3,4 kilos está en el agua colgado de una cuerda unida a una balanza. ¿Cuál es la indicación de la balanza? Considere la densidad del aluminio 2700 kg partido en metro cúbico, densidad del agua 1000 kg partido en metro cúbico, gravedad G metros segundo al cuadrado. El bloque de aluminio, tal como se aprecia acá, está completamente sumergido. Y si hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque, tenemos que aquí está su peso, aquí tenemos su empuje, y aquí tenemos su peso aparente, que esto es lo que marcaría la balanza. Del diagrama de cuerpo libre podemos obtener lo siguiente, que el peso aparente más el empuje va a ser igual al peso, de donde podemos encontrar este peso aparente como el peso menos el empuje. El peso lo podemos encontrar con relativa facilidad. Es la masa del bloque de aluminio por G. La masa del bloque de aluminio es 3,4 kilogramos, que viene dado en el enunciado, por G, 10 metros segundo al cuadrado, lo que nos va a dar un peso del aluminio de 34 newtons. Nos falta calcular el empuje y estamos al otro lado. El empuje sería la densidad del líquido en el cual está sumergido el bloque, que es agua, por G, por el volumen desplazado, que sería en este caso el volumen completo del bloque. Nos está faltando el volumen. ¿Y cómo obtenemos ese volumen? Nos dan el dato de la densidad del aluminio acá, que sabemos que es la masa dividido por el volumen. La densidad de la masa la tenemos, por lo tanto podemos despejar el volumen como la masa partido por la densidad. La masa es 3,4 kilos, la densidad es 2700 kilogramos partido en metro cúbico. Se van los kilos. El calcular esto nos va a dar aproximadamente 1,26 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Teniendo ese volumen podemos calcular el empuje. La densidad del agua, que es 1000 kilogramos partido en metro cúbico, por G, que es 10 metros segundo al cuadrado, por 1,26 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Voy a separar esto un poco. Metros cúbicos con metros cúbicos. Se simplifica, nos va a quedar kilogramos metro segundo al cuadrado, que es newton, y esto nos va a dar aproximadamente 12,59 newtons. Con eso ya estamos dados, porque ese peso aparente pasaría a ser 34 newtons, que sería el peso, menos los 12,59 newtons, que es el empuje, y eso nos daría un resultado final de 21,41 newtons. Y con esto damos por resuelto el problema. Considera ahora el siguiente problema. Un bloque de roble pesa 90 newtons en el aire. Una pieza de plomo tiene un peso de 130 newtons cuando está sumergida en el agua. Se subentiende completamente. Cuando se ponen juntos pesan 100 newtons en el agua, completamente sumergidos, y se nos pregunta cuál es la densidad del roble. Vamos a ver uno por uno. Primero, para el roble en el aire. Nos dicen que el peso del roble es 90 newtons, que sería igual a la masa del roble por G. ¿De dónde podemos obtener la masa del roble? Como 90 newtons dividido en G, que es 10 metros segundo al cuadrado, lo que nos daría 9 kilos. Eso sería el roble. Ahora, ¿qué pasa con el plomo sumergido en el agua? Nos dan el peso cuando está sumergido en el agua, o sea, el peso aparente del plomo. El peso aparente del plomo, que son los 130 newtons, sería igual a la densidad del plomo menos la densidad del líquido, que en este caso es agua, menos G por el volumen del plomo. La densidad del plomo la dan, que son 11.400 kilogramos metro cúbico. La densidad del agua es conocida, es 1000 kilogramos metro partido metro cúbico. Y de aquí deberíamos poder despejar el volumen del plomo, que sería el peso aparente dividido en la diferencia de densidades por G. Evaluamos esto. Serían 130 newtons
dividido en 11.400 menos 1000 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado. Aquí los newtons se van con los kilogramos metro segundo al cuadrado. Se simplifica un 0. Nos quedan metros cúbicos. Y al meter calculadora, esto nos va a dar 1,25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Por otra parte, teniendo la densidad del plomo y el volumen del plomo, podemos tener la masa del plomo. Tenemos que la densidad del plomo es igual a la masa del plomo dividido en el volumen del plomo, de donde la masa del plomo es la densidad por el volumen. La densidad del plomo es 11.400 kilogramos metro cúbico por el volumen del plomo, que recién lo calculamos que es 1,25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Se simplifica, por lo tanto tenemos que la masa del plomo en este caso sería, metiendo dedos a la calculadora, 14,25 kilogramos. O sea, con todo este desarrollo tenemos ya el volumen del plomo, la masa del roble y la masa del plomo. Ahora vamos al caso del roble y el plomo juntos sumergidos completamente en el agua. Entonces en ese caso vamos a tener un peso aparente del roble y el plomo juntos, que sabemos que es 100 newtons, que sería igual al peso total conjunto del plomo con el roble menos el empuje total. Y de aquí deberíamos poder encontrar el empuje total, que sería el peso total menos ese peso aparente conjunto. Este problema es un poco más complejo. Creo que de lo más complejo que les podríamos preguntar de este tema. El empuje total, en consecuencia, pasaría a ser la suma de las masas del roble y el plomo por G, que sería el peso total, menos los 100 newton, que es el peso aparente, que sería 9 más 14,25 kilos por 10 metros segundo al cuadrado menos 100 newtons. La primera expresión daría 14,25 más 9, 23,25 por 10, 232,5 newtons, menos 100 newtons, por lo que el empuje total de ese conjunto nos daría 232,5 menos 100, 132,5 newtons. Y este empuje total nos daría, o sería igual a la densidad del agua por G por el volumen total. Y ese volumen total sería el volumen del plomo, que lo conozco, más el volumen del roble, que no lo conocemos. Y esto es clave. Se nos pide la densidad del roble. Y la densidad del roble es la masa del roble dividido en el volumen del roble. La masa del roble la conozco, pero me falta el volumen del roble. Y de aquí deberíamos poder sacarlo. Si despejamos esto, volumen del plomo más volumen del roble nos va a dar el empuje total dividido en la densidad del agua por G. Por lo tanto, el volumen del roble sería este empuje total dividido en la densidad de agua por G menos el volumen del plomo. El empuje total lo tenemos que es 132,5 newtons dividido en 1000 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado, menos el volumen de plomo, que lo tenemos que es 1,25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Aquí nuevamente el newton se va con los kilogramos metro por segundo al cuadrado, nos queda metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen del roble pasaría a ser, la primera expresión nos va a dar 13,25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, menos los 1,25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, que sería aproximadamente o exactamente 0,012 metros cúbicos. Ese sería el volumen del bloque de roble. Y con eso estamos dados, porque la densidad del roble, como dijimos, masa del roble dividido en volumen del roble, la masa del roble es 9 kilogramos,
el volumen del roble 0,012 metros cúbicos, y eso al calcularlo nos va a dar exactamente 750 kilogramos partido en metro cúbico. Y esta sería la respuesta final. Considera ahora el siguiente problema. Se sumerge completamente un cuerpo en agua y recibe un empuje de 65 newtons. ¿Qué empuje experimentará ese mismo cuerpo si se sumerge completamente en éter, cuya densidad es 0,72 gramos centímetro cúbico? Consideremos esta figura de acá. Lo que nos va a interesar es el empuje en agua, que sería la densidad del agua por G por el volumen total B del cuerpo. Y esto va a ser igual a 65 newtons. Ahora consideremos esta otra situación donde el cuerpo se sumerge en éter. El empuje en éter, en este caso, sería la densidad del éter por G por el volumen sumergido. Bueno, en estricto rigor, hay que hacer una fe de ratas acá, este cuerpo está completamente sumergido, así que esta cosa, deberíamos tener esto con el nivel de líquido hasta acá, y este deberíamos tener también el nivel de líquido hasta acá, siendo estrictamente rigurosos. De aquí podremos despejar el volumen, que nos daría el empuje de agua dividido en la densidad de agua por G. Reemplacémonos en la expresión para el éter. Tenemos la densidad del éter acá por G por el empuje de agua dividido en la densidad de agua por G. Se nos van las G y aquí tenemos una expresión para obtener el empuje en éter, que sería la densidad del éter, que es 0,72 gramos centímetros cúbicos, el empuje de agua o el empuje en el agua, que es 65 newton, que es dato del enunciado, y la densidad del agua, que es 1 gramo centímetro cúbico. Esta se va con esta y nos va a quedar finalmente 0,72 por 65, que nos daría un empuje total en éter de 46,8 newtons. Y con eso damos por resuelto este problema. Considera ahora el siguiente problema. Una esfera de plástico flota en el agua con un 50% de su volumen sumergido. Esta misma esfera flota en aceite con un 40% de su volumen sumergido. Sabiendo que la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico, determine la densidad del aceite y de la esfera. Veamos primero el caso del agua. Tenemos que en este caso el peso va a ser igual al empuje en el agua, se equilibra en este caso. El peso del cuerpo va a ser la densidad de la esfera de plástico por G por el volumen total, y el empuje de agua va a ser la densidad de agua por G por el volumen sumergido, que es el 50%, o sea, B medios. Se nos van las G, se nos van las B, y de aquí podemos obtener fácilmente que la densidad del plástico va a ser la densidad de agua partido en 2. La densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico partido en 2, o sea 0,5 gramos centímetro cúbico. Ahora, ¿qué pasa con el aceite? Nuevamente aquí el peso va a ser igual al empuje en el aceite. El peso es el mismo que en el caso anterior. La densidad de la esfera, que ahora ya la conozco, por G por el volumen total, por el empuje, que en este caso sería la densidad del líquido, que en este caso es el aceite, por G por el volumen sumergido, que es el 40% del volumen total. 40% es 2/5 por B. Nuevamente se nos van las G's y las B's. Por lo tanto, la densidad del aceite pasaría a ser 5 medios de la densidad de la esfera. O sea, 5 medios de 0,5 gramos centímetro cúbico. Sería 5 medios por 1 medio, que sería 5 cuartos gramos centímetro cúbico. Y 5 cuartos es 1,25 gramos centímetro cúbico. Y con esto damos por resuelto este problema. Considere el siguiente problema. Para la esfera plástica de la figura, esta que tenemos acá, de masa 60 kilos y volumen 0,1 metros cúbicos, se nos pide estimar el empuje sobre la esfera
y las magnitudes de las tensiones de las cuerdas que la sostienen. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la situación. Vamos a fijar ahora el sistema de referencia, eje X, eje Y. En este diagrama vemos el empuje, el peso del cuerpo y las dos tensiones de las cuerdas. Como este diagrama es simétrico, vemos fácilmente que las dos tensiones van a tener la misma magnitud y que este ángulo de 30 grados se repite acá. El empuje resulta fácil de calcular. Sería la densidad del agua por G por el volumen. La densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico. G es 10 metros segundo al cuadrado. Y el volumen es dato 0,1 metros cúbicos. O sea, los metros cúbicos nos quedaría 1000 por 10 por 0,1. Esto nos daría un empuje de 1000 newtons. En la pregunta B del diagrama de cuerpo libre, en el eje vertical tenemos equilibrio de fuerzas, por tanto el empuje va a tener que ser igual al peso más las dos componentes seno de las tensiones, o sea sería 2 por T por seno de 30, o 2 por T, seno de 30 es un medio, se simplifican, por lo tanto el empuje sería el peso más la tensión, de donde la tensión, que es lo que nos interesa, va a ser igual el empuje menos el peso. El peso es fácilmente calculable. Es la masa de la esfera plástica, que es 60 kilos por 10 metros segundo al cuadrado. Eso nos daría 600 newtons. Y con esto estamos dados, porque la tensión pasaría a ser igual al empuje, que es 1000 newtons, menos el peso, que es 600 newtons, de donde la tensión nos quedaría finalmente 400 newtons. Y con eso damos por resuelto este problema. Finalmente, el último problema que veremos en este video es el siguiente. La cáscara de acero semicilíndrica con los extremos cerrados de la figura, que es esta de acá, tiene un peso de 26,6 kilogramos. Determinar el peso adicional que deberá cargarse para que ésta flote de la forma mostrada en la figura. La idea es que flote de tal manera de que tengamos esta parte de acá, toda esta porción sumergida, sería todo este volumen más o menos que tenemos acá, que sería un área sumergida, que sería esa área que vamos a tener que calcular, que va a ser o va a requerir un esfuerzo importante, por esta distancia de acá, que son 600 milímetros o 0,6 metros. Tenemos aquí el radio de la semicircunferencia, que son 300 milímetros o 0,3 metros, y esta distancia es 150 milímetros o 0,15 metros. Pero ya vamos a llegar a eso. Por de pronto, en el diagrama cuerpo libre de acá, voy a tener el empuje, el peso de la barcaza y el peso adicional que hay que agregar para sumergirlo de la forma indicada. Del diagrama de cuerpo libre, podemos obtener lo siguiente, de que el empuje va a ser igual al peso de la barcaza más el peso adicional. Y de ahí tenemos que despejar el peso adicional como el empuje menos el peso de la barcaza. El peso de la barcaza es fácil, nos dan la masa, que son los 26,6 kilos por 10 metros segundo al cuadrado, serían 266 newtons. Nos falta el empuje. El empuje sería la densidad del líquido, no lo dice, pero vamos a suponer que es agua, por G por el volumen sumergido. Y aquí entramos al quid de la cuestión. Calcular el volumen sumergido. El volumen sumergido sería el área sumergida, que si dibujamos la semicircunferencia acá, sería esta porción de acá, por esta longitud, que vamos a llamar L, o el área sumergida por los 0,6 metros. Y aquí hay que ver cómo calculamos esa área sumergida. Ese es el gran obstáculo de este problema y lo vamos a resolver a continuación. Bueno, lo que tenemos acá es un típico problema de geometría de prueba de aptitud académica antiguamente, o prueba de selección universitaria,
Lo que tenemos que calcular es esta área que estoy achurando en verde. Esa área sumergida sería igual al área de esta región de acá, que es este arco de circunferencia, que vamos a llamarla área 1, menos el área de este triángulo de acá, que vamos a llamarlo área 2. De partida, ¿por qué vienen estos ángulos 30 grados, 120 grados? Resulta que esta distancia es R, que son los 0,3 metros, y esto era R medios, que es 0,15 metros. Por lo tanto, si este es R y este R medios, este ángulo es de 30 grados, que se repite acá. Si estos son 30 y 30, son 60, para completar 180, aquí tengo 120 grados. Y lo que tenemos en el rojo, o en el área roja, es el área de un arco de circunferencia que subtiende 120 grados. Por lo tanto, esa área 1 sería pi por r al cuadrado por 120 grados dividido entre 160 grados, para sacar el área de ese arco de circunferencia, que sería 1/3 del área de la circunferencia total, 1/3 pi r al cuadrado. Respecto del área 2, vamos a necesitar calcular la distancia d. Tenemos de que coseno de 30, que es raíz de 3 medios, va a ser igual al cateto adyacente, que es d, partido la hipotenusa, que es r. Por lo tanto, la distancia d sería raíz de 3 medios r. Y con eso podemos calcular el área 2 como el triángulo de lado 2d por altura r medios partido en 2. Simplifico estos dos. Nos va a quedar 1/2 de d por r, o 1/2 de d, que es raíz de 3 medios r por r, o raíz de 3/4 r al cuadrado. Por lo tanto, esta área sumergida sería igual a 1/3 pi r al cuadrado menos raíz de 3 partido en 4 r al cuadrado, lo que sería pi tercios menos raíz de 3 partido en 4 r al cuadrado, pi tercio menos raíz de 3 cuartos por r, que es 0,3 al cuadrado metros cuadrados, y esa área sumergida nos va a dar aproximadamente 0,055 metros cuadrados. Y teniendo el área sumergida, se calcula de inmediato todo lo demás. El volumen sumergido, que es el área sumergida por L, sería 0,055 metros cuadrados por 0,6 metros. Eso nos daría aproximadamente 0,033 metros cúbicos. El empuje, que era la densidad del agua por G por el volumen sumergido, que sería 1000 kilogramos partido en metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado por 0,033 metros cúbicos. Eso nos va a dar aproximadamente 331,66 newtons, usando los valores exactos. Aquí hay valores aproximados, estos son resultados con calculadora. Y finalmente el peso adicional que hay que calcular, que era el empuje menos el peso de la barcaza, que serían los 331,66 newtons menos los 266 newtons. Eso nos va a llevar a un resultado final de 65,66 newtons adicionales, que hay que agregar para que la barcaza se sumerja tal como se indicaba en la figura. Y con esto damos por resuelto este problema.